nuestro ser, pues aguardamos al Señor. Fe poseemos que Jesús nos da, fe en las promesas que nos dio. Ese tiempo viene ya y su pueblo alerta está, preparados cantarán, aleluya, Cristo es Rey. Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser, pues aguardamos al Señor. Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser, pues aguardamos al Señor. Fe poseemos que Jesús nos da, fe en las promesas que nos dio. El tiempo viene ya y su pueblo alerta está, preparados cantarán, aleluya, Cristo es Rey. Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser, pues aguardamos al Señor. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, en esta hora te suplico, Señor, que tu divina palabra caiga en terreno fértil. Que una vez más tus divinos ángeles se den cita en este lugar y moviendo sus alas, tu santa invitación de entregarnos a ti sea notoria y alguien en esta noche se entregue a Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder comprender este libro que tú has dejado para que dé testimonio de Jesucristo. Y que al salir de tu casa, Señor, nadie tenga duda de que aquí ha escuchado la verdad. Y conoceréis, dice tu palabra, la verdad, y la verdad os hará libres. Queremos, Señor, aprender de ti. Queremos aferrarnos a ti. Por eso en esta hora, Señor, te suplico que puedas una vez más bendecir a tu siervo obediente sobre este altar. Que puedas bendecir a los que van a escuchar y a los que a través de la transmisión puedan escuchar y ver tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por la bendición de libremente levantar un culto al que vive por los siglos. En el nombre y por la sangre de Jesús y los que creen decimos amén, amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos, y como siempre hágale saber al que está a su lado, he venido a recibir bendición. Dígaselo, he venido a recibir bendición. 1, 2, 3, no me bajen el que me dieron, por favor. He venido a recibir bendición. Hoy en la casa se encuentra mi progenitora, se encuentra mi hermano, mi hermana, mi cuñada, mis sobrinos, mi esposa y mis hijos. Así que por la gracia del Señor, el corazón del pastor hoy está feliz. ¿Alguien dice amén? Ellos decidieron no seguir conectados a través de la transmisión y tomar un avión y poder llegar hasta la hermosa iglesia de Garland y poder recibir de la gracia del Señor y poder compartir. Quiero que sepan, mis queridos hermanos, que para mi mamá yo soy el pastor más elegante que existe en el mundo. Amén. Yo quiero que ella se ponga de pie. Esa es mi elegante madre, mi mamá. Hermosa, mi hermana, mi cuñada, mi hermano. Así que si hay alguien que saludó a mi hermano creyendo que era el pastor, bueno, ese es mi hermano, menor de 5 años. Su hijo y los hijos de mi hermana están
en casa desde el miércoles en la noche. Así que hoy, por la gracia del Señor, voy a predicar hasta las 11 de la noche. Amén. Los que dijeron amén, sé que se van a las 9:15. Los conozco. Pero qué bueno que estamos en la casa del Señor. Cuando ya entiendan que han hecho lo posible para que el pastor tenga su micrófono, les voy a agradecer que me den una señal. Si no, entonces voy a adelantar el estudio de la palabra del Señor. Aquí durante toda la semana hemos hablado de diferentes dogmas, una palabra griega que menciona y que quiere y tiene como significado doctrina, enseñanza. Durante cada una de las reuniones en las que usted ha sido partícipe, en las que nuestros amigos a través de la transmisión han estado en conexión, han sido de bendición. ¿Por qué? Porque hay una promesa en la palabra del Señor que dice que la palabra del Señor nunca retorna vacía. ¿Alguien lo cree? La palabra de Dios, no importa quién la predique, cuán humilde sea el predicador, cuán docto o lleno de conocimiento, de intelecto teológico tenga el predicador. No importa si es un niño, una mujer, un hombre o un hombre adulto, un joven maduro. La promesa es que si el Espíritu de Dios asiste y con su unción bendice al que expone la palabra del Señor, la palabra de Dios nunca retorna vacía. Así que yo tengo esa seguridad en esta ocasión, que al predicar la palabra del Señor una vez más, la palabra del Señor no va a retornar vacía. Y no va a retornar vacía porque es como una espada de doble filo que entra hasta el tuétano, que trasciende hasta lo más profundo de nuestros prejuicios, trasciende hasta lo más profundo de nuestros miedos o temores, trasciende en forma especial hasta el momento cuando uno de nosotros tiene que tomar una decisión. La palabra de Dios se necesita tomar en serio para vida o para muerte. Finalmente, en el último instante, cuando el cielo se abra, todos han debido tomar una decisión. Los que se queden tomaron la decisión de quedarse. Los que por la gracia y la misericordia de Dios vayamos al reino de los cielos, tomamos la decisión de creerle a Jesús. Así que nadie en el momento final dejará de haber tomado una decisión. Inclusive el que no tomó una decisión será contado entre los que decidieron que no. Y si usted dejó de tomar una decisión, eso es una decisión, no tomar una decisión. Así que espero que en esta noche, al poder trazar la palabra del Señor una vez más, al poder lidiar con lo que la palabra de Dios habla acerca de la muerte, del estado de los muertos y de la realidad de la resurrección, alguien aquí y alguien a través de las ondas visuales pueda decidir por el camino, la verdad, y hoy voy a proclamar que en Cristo Jesús hay vida y vida en abundancia. Así que tenga eso bien claro. Si cualquier otra cosa se le olvida, en Cristo hay vida. Dice la Biblia que el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Alguien dice amén a eso? El que tiene al Hijo tiene la vida. Y no solamente vida, sino vida en abundancia. La gran mayoría de ustedes hoy, lo que se celebra en esta gran nación, una nación materialista. Alguien dice amén, el pastor tiene su micrófono. Amén. Amén. Recuerden una cosa, esto es una lucha espiritual y solamente, gracias pastor, muito obrigado por tu ayuda. Él se ríe porque me entendió. Le dije muchas gracias. Amén. En portugués. Esto es una guerra espiritual y si usted no la batalla en el nombre de Jesús, no veremos milagros. Y yo necesito, hermanos, que podamos comprender que el Espíritu de Dios siempre ha estado en favor de nosotros. ¿Alguien dice amén? Siempre el Espíritu de Dios ha estado en favor de nosotros. Agradezco gentilmente a los técnicos que como un ministerio trabajan en la casa del Señor. Pero estoy seguro que en esta nación, en el día de hoy, millones y millones de personas decidieron aprovechar
lo que se comprende y ha tomado gran fama como el Viernes Negro. No sé por qué le llaman negro, algún día podré entender. Porque la gran mayoría de las personas que hoy gastaron muchísimo dinero, gastaron el dinero que no tenían para comprar lo que no les hacía falta. No sé por qué le llaman negro, porque hoy en la noche se acuestan y sus cuentas van a estar en rojo. Pero de todos modos, estoy más que seguro que los millones y millones de consumidores no fueron a los diferentes centros comerciales. Y quizás hubo uno que dijo: este es el traje que quiero que me pongan en mi ataúd. Estoy más que seguro que ninguna mujer fue a su tienda de decisión o a su tienda preferida y decir: este es el traje, hoy quiero comprarme un traje. Alguno de nosotros no vio cómo la tremenda diferencia entre el estacionamiento del centro comercial y el estacionamiento de la casa funeraria. Los centros comerciales estaban llenos, las casas funerarias estaban vacías, porque estoy más que seguro que nadie fue hoy a una funeraria a decir: ¿me puede mostrar los ataúdes? ¿Cuál es el más brilloso? ¿Tiene uno de color gris o de un color rosa, de un color perla? Estoy buscando un ataúd debidamente elegante para el momento cuando yo me muera. Ninguno de nosotros sacó tiempo en el día de hoy, ni quisiéramos sacar tiempo para la realidad de enfrentar el momento de vuestro deceso. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros nos gustaría morirnos. La muerte no es algo que esté en nuestra capacidad mental y emocional como que es algo de deleite o de disfrute. La realidad de la muerte ha llegado a nuestra mente, mi querido amigo y mi querido hermano, porque hemos tenido que acostumbrarnos a que es parte de estar existentes. Ninguno de nosotros quisiera morir. Ninguno de nosotros quisiera abandonar, pero podemos encontrar, la pregunta es, esperanza que va más allá de esa tumba. ¿Podemos tú y yo encontrar un rayo de esperanza después de ese momento difícil? Algunos de ustedes, al igual que yo, hemos tenido que visitar un cementerio. Y es el momento donde más de uno de nosotros ha querido salir rápido. Inclusive muchos de esos tremendos comentarios e historias de los cementerios ha hecho que muchos de nosotros hemos pasado frente a la calle del cementerio y hemos pensado: ojalá no se nos quede el carro aquí. Porque han surgido muchísimas historias, especulaciones, medias verdades, mentiras acerca de la muerte. Los que me están escuchando, espero que estén vivos. Y si están vivos, antes de que ese momento llegue, necesitan comprender la realidad de la muerte. Estar en una cama de un enfermo, como tuvo que vivir el papá de esta mujer, a quien llamaré en esta historia Tina, cuando a sus 82 años tuvo que perder a su padre. Tina dice la historia que no podía reflejar alegría cuando el proceso de congoja y de tristeza la estaba gobernando por la pérdida, la separación de su papá. Se pueden imaginar el privilegio de tener un padre por 82 años. Tina dice la historia que lo tuvo. Pero dice también que Tina iba cada día al cementerio y visitaba la tumba de su padre. Parece que en su corazón no había esperanza. Visitaba la tumba de su padre y le hablaba. Le echaba perfume, inclusive el perfume de predilección de su padre, a las flores. Traía flores. Ella estaba lidiando con una realidad de separación, pero a la misma vez estaba lidiando con una realidad de falta de esperanza. Tina inclusive dice: sé que soy adulta ya y debo ser fuerte, pero hay días que me siento como si tuviese 4 años de edad y todo lo que quiero es saber de mi padre, saber de mi papá.
¿Cuántas de las personas que ustedes conocen viven hoy sin esperanza? Inclusive cuántas de las personas que están alrededor suyo, si no es usted mismo, está lidiando con una tristeza sumamente fuerte en su corazón, porque no sabe lo que ocurre cuando uno de nuestros seres queridos fallece, algún conocido fallece. La Biblia, hermano querido, es sumamente clara en la doctrina y en la enseñanza. Millones de personas, así como Tina, están enfrentando uno de los cambios de vida más difíciles. La muerte de un padre, la muerte de una madre. Y la pregunta es, ¿qué es lo que en realidad sucede después de la muerte? ¿Qué sucede al morir? Porque muchos han dicho que existe un cielo y el cielo le toca a los que se portaron bien. Y también existe un infierno y el infierno le toca a los que se portaron mal. ¿Saben por qué yo no creo eso? Número uno, porque la Biblia no lo presenta. Y muchos de ustedes ahora quizás hasta se van a sonreír. Pero la gran mayoría de los que se mueren, todo el mundo dice que era el mejor y el más bueno de la familia. Nadie hasta el día de hoy, yo he ido a una ceremonia funeral donde se han parado frente al ataúd y han dicho, esto es así, esto es un soberano sinvergüenza. Ya queríamos que se muriera. Ha abusado de nuestra familia, nos ha gritado, es mentiroso. De verdad que qué bueno que se murió. Nadie ha dicho eso. Cuando hablan acerca del difunto, siempre todos son buenos. Era tremendo padre. Todos en su mente saben que era un alcohólico de primera. Pero alguien se para y dice que era tremendo padre. Era un excelente esposo. Pero ¿qué es la realidad del cielo y del infierno? El deseo de conocer la realidad ha hecho que muchas personas hayan levantado otra alternativa para aquel que se muere. Y lo han llamado el purgatorio. Si usted no está suficientemente convencido de que va a ir al cielo o suficientemente convencido de que va a ir al infierno, existe un lugar en la mente de muchas personas, inclusive muchos hasta lo han predicado, que se llama el purgatorio. Usted se sienta ahí tranquilo y en lo que le dan la taquilla de entrada al cielo o la taquilla de la entrada al infierno, usted espera ahí. Ese supuesto limbo donde no se sabe si usted va para arriba o si entonces usted va a ir hacia abajo. Necesitamos decidir en el purgatorio antes de que usted suba o antes de que usted baje. He estado en muchos funerales donde muchos han abierto la Biblia y han dicho con la Biblia cosas que en la Biblia no dice. Eso en forma teológica se llama exégesis. Es cuando nosotros tomamos nuestro propio pensamiento y lo hacemos que la Biblia lo pronuncie. Una exégesis proviene del lenguaje original donde de adentro, lo que quiere decir hacia afuera, absorbemos la verdad que proviene de la Biblia. Un joven un día se me acercó y me dijo, pastor, ¿por qué existen tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas iglesias? Lógico, porque hay muchas personas que usan la Biblia y ponen a decir la Biblia lo que la Biblia no dice. Inician y avanzan iglesias tras iglesias. Muchas de ellas inclusive mencionan diferentes cosas. Aquellos que han muerto duermen hasta el día de la resurrección cuando Jesús regrese o ya están en el cielo. Jóvenes y adultos se preguntan eso. Ya llegaron al cielo, están enterrados en la tumba. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Y en la ansiedad de conocer lo que sucede con aquella persona que ha pasado al descanso, algunos de ellos mirando tal vez alguna mascota o alguna vaca o algún pájaro han llegado a decir, ¿has visto la mirada de ese pájaro? ¿Has notado la mirada de esa vaca? Creo que nuestro ser amado ha reencarnado en ellos. Es increíble lo que el ser humano ha llegado a decir. Alguien ha llegado a decir que la reencarnación es el volver a vivir en un animal, en una flor. La Biblia nos habla claramente. ¿Es acaso la muerte el final?
¿Se termina todo? ¿Es el alma inmortal? ¿Existe una resurrección? En medio de aquellos que creen en el espiritismo, uno de los engaños más significativos del espiritismo es que podemos, inclusive dicen muchos, hablar con los muertos. Tenemos la oportunidad de conversar con los muertos. Tenemos la oportunidad inclusive de preguntarles cómo les va si llegaron al cielo o cómo les va si están en las carreras del infierno. Interesante. El ser humano ha tratado de encontrar una respuesta. ¿De dónde entonces nosotros seriamente podemos encontrar la contestación a todas estas dudas? Déjenme contarle, mis queridos, que libros que cuentan de experiencias al borde de la muerte se han vendido por millones y millones. Gente que dice que se fueron por un túnel muy oscuro y que al final del túnel había una luz. Recuerdo un viejo predicador que un día dijo: esos que dicen que hay un túnel oscuro y que al final hay una luz, que tengan cuidado que esa luz no sea la luz del frente de un tren. Pero muchos han llegado a pensar que la muerte es caminar por un túnel y que al final existe una luz. Otros han tenido inclusive el pensamiento de que pueden conectar con la existencia de la inmortalidad, de hombres y mujeres que son inmortales y que podemos conectarnos con ellos. Pero en esta noche, mis queridos hermanos, una vez más, como lo hemos hecho cada noche y cada reunión, yo quiero levantar el libro sagrado como única fuente y columna de la verdad. Vamos a abrir el libro. Vamos a darnos cuenta qué es lo que dice la Biblia. Vamos a leerlo. Recuerden lo que dice Apocalipsis. Bienaventurado el que escucha. Y yo voy a proclamar esta palabra con seguridad. Bienaventurado el que lee. Y vamos a leer juntos la palabra del Señor. Pero bienaventurado inclusive dice el libro de Apocalipsis el que guarda esta palabra. Y yo quisiera, hermano querido, que usted supiera ese gran significado de lo que es ser bienaventurado. Macarios en el antiguo lenguaje de griego. 7 veces feliz, una felicidad plena. Usted quiere ser feliz, hágale caso a lo que dice la palabra del Señor. Usted quiere tener esperanza, hágale caso a lo que dice la palabra del Señor. Nosotros hemos estudiado el libro del Apocalipsis y lo hemos abierto a través de toda esta serie y nos hemos dado cuenta que había uno que se paseaba, dice el libro de Apocalipsis, entre 7 hermosas lámparas. Ese era Jesús, el que se paseaba en medio de esas 7 hermosas lámparas que a través de el estudio de la Biblia nos hemos dado cuenta que son esas 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Tarsis, esas iglesias, si pudimos pronunciar aquí que esas 7 iglesias tenían a Cristo en el medio, y la alegoría o el significado del libro de Apocalipsis nos presenta que Cristo, no importa las circunstancias de la iglesia, siempre está presente por su gracia y por su misericordia. Como Éfeso, que perdió su primer amor, pero Cristo está allí para recibirlo. Como Tarsis, que era una iglesia muerta espiritualmente, pero Cristo estaba allí para ofrecer. Y yo alabo a Dios, mi querido hermano, porque no importa la condición en la cual usted esté hoy, Cristo está disponible para abrazarlo, para bendecirlo y para cambiar su vida para siempre. No se acostumbre a esa condición. Corra hacia el Maestro, porque todo el que está trabajado y cargado puede hallar descanso en Jesús. Pero cuando abrimos el libro del Apocalipsis, el capítulo número 1, el versículo 18, dice que Jesús, el que está en medio de los 7 candelabros, dice: y el que vivo, hablando él mismo, y
estuve muerto, mas he aquí, ayuda a mi iglesia, ¿que qué? Que vivo y ayuda a mi iglesia. ¿Por cuánto? Por los siglos de los siglos. Y sigue diciendo la Biblia, por los siglos de los siglos. Quiere decir entonces, mis queridos hermanos, que el que estuvo vivo y murió, ahora ¿qué dice la Biblia? ¿Sigue qué? Sigue estando vivo por los siglos de los siglos, porque la tumba no lo pudo sostener. ¿Alguien da gloria al bendito Hijo de Dios? Hermano querido, si usted no ha entendido que Jesús ha resucitado de entre los muertos, ¿dónde está su esperanza? Mi esperanza está en un Cristo vivo. El que dice la Biblia estuvo muerto, lo mataron, lo asesinaron, pero ahora está vivo por los siglos de los siglos. Y sigue diciendo el hermoso libro del Apocalipsis, y tengo, ¿qué cosa? Las llaves ¿de qué? De la muerte y del Hades. Quiere decir, hermanos, que este viejito que está triste porque le han diagnosticado una enfermedad terminal, tiene esperanza. Ese que está en un lecho de enfermedad, tiene esperanza. Ese que posiblemente no conoce por lo que ha tenido lo que tendrá que vivir, si conoce a Cristo y tiene que enfrentar la enfermedad para la muerte. Yo más adelante voy a hablar de la experiencia de Lázaro, pero una de las cosas que dice la Biblia, querida iglesia, es que la enfermedad de Lázaro fue para que el nombre de Dios fuese ¿qué? Glorificado. Así que Dios inclusive le pone propósito, permite propósitos en las enfermedades de sus hijos. ¿Cuál fue el propósito finalmente? Lo vamos a estudiar más adelante. Nota bien, mi querido hermano, a través de las páginas o de sus páginas, la Biblia revela ¿qué cosa? La verdad de la resurrección. Apunta hacia adelante, hacia la segunda venida de Cristo, cuando Él vendrá y los muertos, ¿qué va a pasar? Van a tener que resucitar. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la idea de la inmortalidad del alma? Yo no sé si usted se ha preguntado eso, porque hemos escuchado en muchas ocasiones acerca de la inmortalidad del alma. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, donde tenemos que ver el comienzo de todas las cosas, en el capítulo número 2, el versículo número 7, dice: entonces Jehová Dios formó ¿a quién? Al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra, y sopló en su nariz, atiende bien la Biblia, aliento de vida, y fue el hombre, ¿qué dice la Biblia? El capítulo 2 del libro de Génesis, conocido como el libro del principio o el comienzo, nos dice que del polvo, ¿de qué cosa? De la tierra, Él dio aliento de vida y apareció, ¿qué cosa? El primer ser viviente. No quites tus 5 sentidos de lo que estamos hablando. Si hacemos matemática, la matemática siempre es clara. La Biblia está diciendo en Génesis capítulo 2, versículo 7 lo siguiente: polvo más espíritu es igual ¿a qué cosa? A una alma viviente. En otras palabras, elementos de la tierra más soplo es igual ¿a qué cosa? A un alma viviente. Nota bien, un alma viviente se refiere a una persona viviente. La Biblia está más que clara. Ahora, ¿qué es esta alma? ¿Esta alma es inmortal o podrá morir alguna vez? ¿Esta alma seguirá viva o podrá morir alguna vez? Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo mía es. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice: el alma que pecare, ¿qué cosa? Morirá. Entonces quiere decir
que eso de la inmortalidad no lo presenta la Biblia. Porque por cuanto todos, ¿qué cosa? Pecaron, hemos sido destituidos de ¿qué cosa? De la gloria de Dios. Otro nombre para que la Biblia usa alma es persona o vida. Depende entonces la traducción. Les voy a dar algunas. De la versión moderna del inglés, Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice: el alma que pecare, esa morirá. La Biblia moderna dice, en el mismo versículo, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, es por causa de sus pecados que el hombre morirá. Interesante. No hay nada en la Biblia sobre la existencia del alma inmortal. Solo Dios es inmortal. Alguien que diga amén. La Biblia no presenta absolutamente nada de que tú y yo somos inmortales. La palabra alma es usada en la Biblia cerca de 1600 veces y ni una sola vez se le añade el adjetivo inmortal. Se usa la palabra exclusiva alma. Mateo 16, 25, 26 dice: porque todo el que quiera salvar, debo decir, su vida, ¿qué cosa dice la Biblia? La perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, que dice la palabra de Dios, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre, dice la Biblia, si ganase a todo el mundo y pierde su... El contexto está hablando de ¿qué? De vida. De eso es que está hablando el contexto. ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Está hablando de vida. Interesante, hermanos queridos. Solo Dios es inmortal. Mortal. ¿Qué significa mortal? Mortal significa sujeto a la muerte. Inmortal significa imperecedero. Inmortal significa nunca pasar por la experiencia de la muerte. La Biblia nunca usa la frase alma inmortal o inmortalidad del alma. Eso es uno de los esfuerzos, uno de los espacios de esos y esas que hablan y ponen a la Biblia a decir cosas que la Biblia nunca dijo. Inmortalidad del alma, eso nunca existe. Ahora sí existe que 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 17 dice: por tanto, lee conmigo, querida iglesia, lee conmigo. Al Rey de los siglos, ¿cómo dice la Biblia? Inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Y esta iglesia que dice: amén, así sea. Al único, al inmortal, no hay otro como Él, el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, dice Timoteo, que habita en luz inaccesible. Dice la palabra de Dios claramente, el único que habita y tiene inmortalidad. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Señor. Quiero seguir leyendo. El único. Pues le voy a dar entonces ahora un ejemplo. ¿Usted se acuerda la última vez que tenía el único billete de 20 en su cartera? ¿Usted se acuerda? Bueno, pues para que usted tenga entonces una ilustración de eso estamos hablando. De que cuando usted tenía todos día 1, o bueno, quizás algunos los tenía día 100 y el único que tenía era de 20. Recuerde traer los de 100 a la iglesia para que la obra siga hacia adelante. Amén, amén. Pero si era el único billete de 20, ese tenía una exclusividad. No había otro como ese. Ese era el único que le quedaba. Cuando la Biblia dice único en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 15 y 16, dice el único que tiene, ¿qué cosa dice la Biblia?
inmortalidad. En otras palabras, solo Dios posee inmortalidad. ¿Alguien dice amén a eso? Porque Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el final. Muy bien, entonces esto de la inmortalidad es simplemente una filosofía pagana griega que enseñó a través de la historia la inmortalidad del alma. No es algo que la palabra del Señor registra. Si pudiéramos decirlo de otra forma, la Biblia enseña que la muerte es como un sueño. El creyente que muere está tan seguro como si estuviera durmiendo, ¿en dónde? En los brazos de nuestro Señor Jesús. El espiritismo entonces enseña lo contrario. Enseña que el alma es inmortal, que el diablo puede usar estas falsas ideas en cuanto a la muerte para engañarnos. Pero con las mentiras del diablo confrontamos la verdad de Dios. Y la verdad dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí, os digo un misterio. No todos, ¿qué cosa? Dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, dice la Biblia, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Nota bien, mi querido amigo, cuando Dios creó a Adán, puso su aliento dentro de él, pero esto no lo hizo un alma inmortal. Si Dios sopló en las narices de ese primer muñeco hecho de barro, hecho de tierra, siempre reconozco las poderosas manos creadoras de Dios, que cuando tuvo tierra en sus manos hizo al varón, al ich en el hebreo. Pero cuando tuvo hueso en sus manos hizo aquella varona, icha en hebreo, y le puso nombre. A ambos les llamó Adán y Eva. Cuando Dios decía Adán, se refería a los dos. Y los dos llegaban, dice la Biblia, y se encontraban con él cara a cara. Y reconozco hoy las manos creadoras de Dios. Pero en aquel momento Dios nunca le dio inmortalidad al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7, una vez más. Entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de qué cosa? Y sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida. Y fue el hombre, ¿qué cosa fue el hombre? Un ser viviente. La muerte, ¿qué cosa es la muerte? La muerte es ese proceso en reversa. La muerte es el proceso de la creación en reversa. Y vamos entonces a darnos cuenta por qué en reversa. Eclesiastés capítulo 12 versículo 7 dice: y el polvo vuelve ¿para dónde? A ver, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, que dice la Biblia, vuelve a Dios que lo dio. El espíritu, esa palabra en hebreo, en el Antiguo Testamento, para espíritu es ruaj, que significa aliento. En otras palabras, hermanos, imagínense ese momento cuando la Biblia presenta a Jesús metiendo las manos en la tierra y formando ese tremendo muñeco, esa forma. Eso era lo que era. Era una forma. No fue hasta el momento cuando Dios creador se acercó y dice la Biblia que el que es vida sopló vida. El que puede dar vida sopló vida. Y cuando sopló en las narices de aquel muñeco solamente con una forma,
abrió los ojos. No me pregunten cómo, porque no puedo explicarles. Comenzó a razonar, pensó, se movió, habló, sonrió, sintió, respiró, escuchó, vio. Todas esas cosas surgieron cuando el dador de la vida, el bendito creador, sopló aliento de vida. Y dice la historia que se movió, se convirtió, según la palabra del Señor, y yo le creo a la Biblia, en un ser, ¿qué cosa? Viviente. Ahora, ¿qué es la muerte? La muerte es el contrario de ese momento de la creación. El aliento, dice Eclesiastés, regresa a Dios que lo dio. Y por más que usted haya amado a su esposo, si usted no lo levanta de esa cama donde falleció y lo lleva a un cementerio, recuerde una cosa: el proceso de descomposición va a iniciar. Y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, pero este servidor sí, ya ha tenido la oportunidad de ver un destierro. Y cuando se abre el sarcófago o el féretro, es impresionante cómo usted ve ropa y polvo. Y usted cree, ahora por experiencia, lo que la Biblia dice. La muerte es el retorno del aliento a quien lo dio. Y si usted se queda con el muñeco, la forma, la Biblia misma dice que torna entonces en polvo, vuelve a la tierra. Impresionante la gran realidad de la palabra del Señor. El espíritu o el aliento de vida es la energía vital que da vida. Eso regresa a Dios. La Biblia enseña que el aliento y el espíritu son la misma cosa. Job capítulo 27, versículo 3. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya, ¿qué cosa? Hálito de Dios en mis narices. En otras palabras, mis queridos hermanos, lo refleja Santiago capítulo 2, versículo 26. El cuerpo sin espíritu está, ¿qué cosa? La Biblia dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Es como cuando usted tiene un bombillo o una bombilla. Sin electricidad, ¿qué cosa pasa? ¿Ah? Puede ser una tremenda lámpara, muy costosa, muy hermosa, pero sin electricidad nunca va a encender. Una vez usted le aplica la electricidad, esa fuerza vital eléctrica, en este caso, la bombilla, ¿qué cosa? Prende, enciende. Una vez la electricidad deja de funcionar, de igual forma, una vez se va el poder, de regreso, o la compañía de electricidad retiene el poder de electricidad, la bombilla no puede continuar prendida. Esa es la realidad. Siendo que el poder de crear vida solo lo tiene Dios, su aliento o espíritu de vida regresa a Él. Y nos quedamos entonces aquí con la realidad de un cuerpo que necesita ser enterrado lo antes posible. Necesita ser enterrado lo antes posible, porque si no, entonces sufriremos las consecuencias de que mientras el tiempo pasa, nos quedaremos con polvo. ¿Hay conocimiento en la muerte? Los muertos van a la tumba y saben, sufren. Usted no se puede imaginar la cantidad de tremendos escenarios que he tenido que ver. Recuerdo una familia que hasta inclusive su hermana misma se lanzó al hueco aquel día en el cementerio y gritaba por su hermano, pensando que entre más duro gritaba, él se iba a levantar, iba a abrir la puerta del sarcófago y entonces iban a seguir la vida. Hay conocimiento. Preguntémosles a la Biblia si hay conocimiento. Salmo capítulo 146, versículo 4 dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día, ¿qué pasa? En ese mismo día, ¿qué pasó?
perecen sus pensamientos. Porque los que viven, ¿qué dice la Biblia? Saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué dice la Biblia? Nada saben. Los muertos no saben nada. También su amor y su odio y su envidia, debo decir, fenecieron ya. Lo que la Biblia nos enseña, mis queridos hermanos, es que la muerte es como un sueño que durará hasta la segunda venida de Cristo. Los escritores bíblicos se refieren a la muerte como un sueño. Y quiero compartir con ustedes algunos de esos escritores bíblicos en más de 50 ocasiones. En Salmo capítulo 13, versículo 3 dice: mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que duerma de muerte, dijo David. Primera de Reyes capítulo 2, versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir y durmió, dice la Biblia, y durmió David con sus padres y fue, ¿qué cosa? Sepultado en la ciudad. Un día, mientras Jesús estaba con sus discípulos, recibió la noticia de que su amigo Lázaro había muerto. ¿Se pueden imaginar? Era el momento, si Jesús era y sigue siendo nuestro ejemplo, era el momento cuando Jesús debió empezar a gritar y decir: ¿qué vamos a hacer? Porque si Jesús hubiese hecho eso frente a la muerte, ese es el ejemplo. Tendríamos que gritar sin esperanza. Déjenme decirle algo acerca de cuando perdemos nuestros seres amados. La Biblia dice que podemos llorar, pero la Biblia es clara que lloremos con esperanza. Una cosa es llorar sabiendo que Dios va a hacer algo. ¿La iglesia me está escuchando, sí o no? A ver. Una cosa es saber que Dios va a hacer algo y que mi esperanza está en Él. Extraño a mi padre, extraño a mi abuela, extraño a mis seres amados que han pasado al descanso. Los lloro, los quisiera ver, pero sé que algún día los volveré a ver. Una cosa es llorar así, que sentarse en un sillón y decir: mi pobre abuela está encerrada en esa caja, si la pudieran sacar. Yo siento que me habla, que me soba la cabeza. ¿Cuánto daría porque mi abuela, ay, mi abuela, mira, se parece, esa perrita se parece a mi abuela? Yo creo que reencarnó en esa. Así vive la gente, sin esperanza. Y llorar sin esperanza agudiza el proceso de congoja, porque cuando usted llora con esperanza, las lágrimas son la medicina del alma. Y cuando usted llora con esperanza, eso es como un bálsamo, es como un alivio que el Señor te da y dice: sé que lo extrañas, sé que lo quieres ver, sé que quieres vivir con Él para siempre. Y por eso el consejo de Dios: sé fiel, porque los muertos en Cristo, ¿cuándo le va a tocar resucitar? En primer lugar, dice la Biblia. Pero la realidad es que cuando Jesús fue anunciado y le mostraron que su amigo Lázaro había muerto, la misma Biblia me presenta tremendos principios. Nuestro amigo Lázaro, contestó él, diciendo en Juan: duerme. Mas voy, dijo Jesús, ¿a qué cosa? Déjeme contarle algo acerca de Jesús y los funerales. Cada funeral que Jesús llegó y se hizo presente, se acabó el funeral. Porque la muerte nunca podrá ganarle a la vida. ¿Alguien dice amén a eso? La vida no puede estar derrotada delante de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, dice la Biblia, tu victoria? ¿Dónde? Háblame. Y cuando Jesús
que es la vida, llegó al momento del escenario donde estaba Lázaro. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, entonces se va a sanar, se le va a quitar la fiebre y él se va a levantar. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: déjenme explicarle, cuando yo digo que Lázaro está muerto, es que a la muerte yo le llamo sueño. Muy bien, pero quiero que sepan que Lázaro sí se murió. Lázaro no está respirando. Lázaro dejó de vivir. Jesús le dijo a Marta: tu hermano resucitará. Jesús le explicó a Marta que ni aún la muerte puede arrebatar nuestra seguridad de la vida eterna. La pregunta fue: ¿qué creía Marta en cuanto a la muerte? Marta, dice la misma Biblia en Juan capítulo 11, versículo 24 y 25, le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero entonces Jesús tuvo que aclararle: Marta, escúchame una cosa, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, ¿qué dice Jesús? Vivirá. Marta, escúchame una cosa. No sigas pensando en que va a llegar un evento. Y es cierto, qué bueno que tú crees en esto. Pero yo estoy aquí. Yo soy la resurrección. ¿Dónde fue que lo pusieron? Y la historia dice que llegaron aquel día. Y yo quiero que ustedes compartan conmigo esta linda lámina de las bellas historias de la Biblia. Dice que lo llevaron específicamente delante de la tumba donde se encontraba Lázaro. Hoy día millones y millones de terrenos están llenos de osamentas, de restos humanos. Pero dentro de esos millones y millones de habitantes que ahora descansan en esos cementerios, estoy seguro que hay uno, una mujer, un hombre, un joven, un niño que creyeron en Jesús. Y sus seres amados viven con la esperanza de que un día los volverán a ver. La resurrección de Lázaro es la prueba de que Jesús resucitará también a nuestros seres amados. Esa es la prueba. Si Jesús no hubiese resucitado a Lázaro, yo no tuviera hoy que hablar de esperanza. Pero la Biblia dice que Jesús se paró frente a la tumba. Y cuando le hablo esto a los jóvenes, la historia bíblica dice que los lienzos arropaban el cuerpo del difunto. Y era acostado entre las grietas, dice la historia, de las montañas. Y allí se usaban como, las cuevas se usaban como tumbas. José, inclusive de Arimatea, le entregó una de sus tumbas a Jesús para que el cuerpo de Jesús fuese sepultado. Una gran roca, dice la historia, tapó aquella grieta. De igual forma habían enterrado a Lázaro. Y cuando le cuento a los jóvenes cómo fue que Lázaro llegó a la puerta de la tumba, muchos de ellos se ríen, pero es la verdad. Se ponía el lienzo desde sus pies, forraba hasta su cabeza, cruzaban sus manos y luego después con aceite y ungüentos cubrían el cuerpo. Y cuando Jesús mandó a quitar la piedra, dice el deseado de toda la gente que Jesús tenía poder para mover la piedra. ¿Cómo Jesús podía levantar un muerto y no tenía poder para mover la piedra? Pero Jesús quería dejarnos un ejemplo de que cuando Jesús dijo quitad la piedra, es que cuando la mano de Dios se junta a la mano humana, grandes milagros ocurren. Dios quiere que nosotros seamos parte del proceso del milagro que Él va a hacer. Así que entonces movió la roca a la gente que pudo ayudar a Jesús. Y Jesús pronunció desde la puerta de la tumba, le dijo: Lázaro, a ti te digo. ¿Y por qué Jesús le dijo: Lázaro, a ti te digo? Porque en las diferentes grietas habían otros difuntos. Y si Jesús hubiese dicho: ven fuera, se hubiese levantado Lázaro y todos los muertos que estaban alrededor. Pero Jesús dijo: Lázaro, a ti te digo, a ti te estoy hablando, ven fuera.
Y aquel que había muerto y que ya hedía de 4 días, llegó, me imagino, brincando hasta la puerta. Lo único que le quedaba eran los piececitos, ¿verdad? Todo lo demás estaba envuelto. Y llegó brincando hasta la puerta. ¿Se pueden imaginar ustedes el asombro de los discípulos? Todo el mundo asustado, algunos con las manos en la nariz. Dios mío, ahora sí, hace 4 días que ese hombre se murió. Y ahora sí empezaron a quitarle los lienzos. Dice el espíritu de profecía que fue un momento increíble. La mirada de todos los que estaban experimentando ese escenario no se quitó del cuerpo de Lázaro. Pero Jesús dio una orden: desatadle. Y empezaron a quitarle los lienzos y a quitarle los lienzos y a quitarle los lienzos. Y más de uno quizás pensó, porque se asocia la muerte con los monstruos, que cuando Lázaro se le quitara el lienzo de sus manos, de su rostro, iban a ver un monstruo. Pero el espíritu de profecía dice que la piel de Lázaro era como la piel de un recién nacido. Claro que sí, si esa piel le estaba restaurando el dador de la vida. Hermano querido, yo he escuchado a muchos que predican y dicen que el Señor platifica muelas. El Señor que yo predico no solamente platifica muelas, te cambia la lengua, te cambia la boca, te cambia la mente, te cambia tus actos, y por enamorado de Él y viviendo enamorado de Él, guarda sus mandamientos. Jesús no es un personaje divino que platifica muelas. A veces los veo, ¿y qué fue? ¿Qué fue? Y las personas abren la boca, gloria a Dios, Dios le platificó una muela. El Dios mío platifica más que muelas. Dice la Biblia que trasciende el corazón de piedra y lo torna en un corazón de carne. Alguien que bendiga el nombre de Jesús en esta noche. Así que cuando quitaron los lienzos, quien había salido era Lázaro, vivito y tranquilo. Tremenda historia. Veamos, hermanos, en nuestra imagen mental los cientos y cientos de cementerios que existen. De esas tumbas elegantes con mármol o humildes con simplemente un ramito de margaritas o de alguna flor adquirida en el camino al cementerio de parte de sus seres amados, como he visto en muchos hermosos pueblos a través de las Américas, cementerios humildes, donde inclusive los habitantes solamente de la aldea saben que ahí yace fulano de tal, y por respeto caminan a un lado, como también he estado en impresionantes monumentos a la memoria de hombres y mujeres. Esas tumbas elegantes y estas tumbas humildes algún día tendrán que abrirse, porque el dador de la vida llamará del sepulcro para que Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 se cumpla. Y todo ojo, ¿qué cosa? Le verá. Aún, dice la Biblia, los que ¿qué? Los que le traspasaron. Quiero compartir con ustedes algunos otros ángulos importantes. Job capítulo 14, versículo 21. Dice, sus hijos tendrán honores, refiriéndose a los hijos del deudo, pero él no lo sabrá, refiriéndose al difunto. O serán humillados y él no entenderá de ello. Hermano querido, ¿usted se imagina si la realidad de que Dios a los buenos se los lleva al cielo? Vamos a pensar en eso. A que Dios a los buenos se los lleva al cielo y que desde allá nos miran. Yo conocí, ya es un hombre de 22 años, pero conocí un niñito que perdió a su papá. Y cuando lo llevábamos nosotros para que visitara a su familia de parte de padre, tomaban al chiquitito, lo llevaban al balcón y le decían, mira papito, mira allá, en el cielo está tu papá, míralo. Y el pobre niñito miraba y buscaba a su papá. Fue cuando aprendí a través de la capellanía clínica. Fui durante 2 años y medio capellán del Hospital Bellavista, allá en Mayagüez, Puerto Rico, en la zona oeste del país. Y aprendí que los niños ven la muerte de una forma diferente a como lo vemos los adultos. Y si usted le dice a un niño que su papá está en el cielo, ese niño se lo va a creer.
Y lo primero que ese niño va a subir a su cabeza es, si Dios es bueno, ¿por qué se llevó a mi papá a jugar con el león, a jugar con el cordero, los dos juntitos, a jugar con los delfines en el río de cristal y me dejó aquí a mí? Tenga mucho cuidado cuando usted trata de adornar la muerte delante de un niño. Y le decían, mira papito, mira allá. Job dice que los que quedamos tendremos honores y nuestros padres que fallecieron o nuestros abuelos no sabrán de los honores. Pero póngase usted a imaginar lo siguiente. Dígame si una madre que falleció ve a su hijo corriendo en la escuela y supuestamente lo está mirando desde el cielo y su hijo está corriendo hacia la carretera y ve que un camión de leche viene camino en la carretera. ¿Cómo va a estar esa señora en el cielo? ¿Ah? Desesperada, angustiada, nerviosa. Y me parece que el cielo no es para que nadie esté nervioso. Pero hay gente que dice que desde allá ven a los chiquitos. Pónganse a imaginar lo que mucha gente dice. Se pueden imaginar que el hijo de un hombre que falleció, pero fue un buen hombre, se fue al cielo. Y allá está en el cielo y su hijo firmó en el ejército y ahora se encuentra en la guerra en medio de un tremendo combate. Póngase usted a pensar. No tiene lógica que esa persona que falleció esté sufriendo en el cielo. En medio de la angustia de su hijo, que algún ser querido tomó un vicio, ahora es un drogadicto, pero esa señora, esa abuela, crió a ese nieto. Le dio todo el amor que pudo, le dio toda la educación que pudo, lo crió con buenos modales. La viejita se murió, él no tuvo esperanza, se metió en el vicio. Ahora la viejita supuestamente está en el cielo, sentada en un sillón, pasándola mal el resto de la existencia porque su nieto está en las drogas. Póngase usted a pensar. No me parece que es cierto. La Biblia dice que la muerte es una condición de sueño perfecto o reposo total hasta la resurrección, cuando Cristo nos levante y diga, ahora toda tristeza ha terminado. No me parece lógico que un ser amado mío fallezca y que esté en el cielo sufriendo por mí. La Biblia es más que clara. Comparto con ustedes lo que dice Salmos. Salmos capítulo 115, versículo 17 dice que los muertos no, ¿qué cosa? Alabarán. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan ¿a qué? Al silencio. Lo que yo conozco del cielo es que en el cielo estamos constantemente alabando al que vive por los siglos. Entonces no me cabe en la mente que la Biblia diga una cosa y que yo me crea otra. La realidad es que del polvo saliste y al polvo, ¿qué cosa? Regresarás. La Biblia es sumamente clara. Y quiero compartir con ustedes lo que dice Colosenses. El capítulo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está, ¿cómo? Escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ¿de qué está hablando? ¿Ah? ¿De qué está hablando la Biblia? De cuando Cristo regrese a esta tierra y se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y las tumbas, hermano querido, se tendrán que abrir y podremos ver al bendito Hijo de Dios regresar en las nubes de los cielos. No, pero es que Jesús le dijo al ladrón, hoy. Es que tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que dicen otros. Cuando Jesús murió, todos sabemos que aquel día cuando aquel ladrón en la cruz se arrepintió, cuando Jesús murió aquel viernes, el sábado descansó, el domingo resucitó y se encontró con María. Juan capítulo 20 dice que Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensaba que era el hortelano,
y le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Rabí, que quiere decir maestro. No me toques, porque aún, ¿qué cosa? No he subido a mi Padre. ¿Cómo el ladrón iba a llegar primero que Jesús al cielo? ¿Cómo el ladrón iba a decir: bueno, Jesús me prometió que yo iba a estar aquí hoy, ya yo llegué, viernes, ¿y dónde está Jesús? No, Él está todavía allá abajo. Él aquí no ha llegado. Cuando nosotros vemos la Biblia de la forma en que tenemos que verla clara, el Evangelio según Juan, capítulo 20, dice: mas ve a mis hermanos, siguiendo la historia, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios. ¿Y qué otra cosa dice la Biblia? Y a mi Dios. La ortografía es sumamente clara. Sin embargo, esta aparente contradicción puede ser eliminada inmediatamente al poner la coma en el versículo donde tiene que estar. No es lo mismo que usted diga: a ti no te conozco, que usted diga: a ti no te conozco. La puntuación siempre establece la diferencia. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso no fue lo que Jesús dijo. La coma está en el lugar equivocado. Lo que Jesús dijo fue: de cierto te digo, ¿cuándo? Hoy, ahora, te lo aseguro. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que todo el que invoque el nombre de Jesús será salvo. Eso es lo que dice la Biblia, yo lo creo. Si hay alguien aquí que le dice a Jesús en esta hora: Señor, te necesito, sálvame, como lo dijo Pedro cuando se estaba hundiendo en medio de aquella tormenta, el Jesús que yo predico y he leído en esa Biblia te va a salvar. Gloria a su nombre. A Jesús a ninguno de nosotros nos va a decir: mira, yo estoy bien ocupado, dame un tiempo, déjame ver cómo yo trabajo con tu caso. Eso lo hace inmigración, pero Jesús no. Todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Y aquel centurión inmediatamente fue impresionado por el Espíritu de Dios, gritó y dijo: verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Y en ese momento la vida de aquel hombre cruel, gracias al tremendo sacrificio de Cristo, cambió. Dice la Biblia que Jesús ascendió. La Biblia presenta una tumba vacía y nos da a nosotros la seguridad de poder decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si Jesús no estuviera vivo hoy, yo estaría bien nervioso presentando la palabra de Dios en esta noche. Pero tengo la seguridad, la tranquilidad, mis queridos hermanos, que si Jesús venció a la muerte, podemos decir: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? Ayúdame, iglesia, ayúdame. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado, dice Apocalipsis, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Si algún día usted descansa o algún día yo descanso, lo que nos va a dar la seguridad, hermanos, es que cuando abramos nuestros ojos y veamos al bendito Hijo de Dios, podamos decir: ese es mi Dios, le hemos esperado y por fin me va a salvar. Si usted no dice eso y usted empieza a gritar: piedras caigan sobre mí, fue que en una noche como esta usted no decidió por Cristo Jesús. Y usted volverá a morir. Por eso la Biblia dice: bienaventurado el que en la primera resurrección abra sus ojos y le dé la bienvenida al Mesías. Porque la segunda, veremos la santa ciudad descender
Y Dios purificará con fuego divino que desciende del cielo, dice mi Biblia, a todo este hemisferio para poder poner la santa ciudad sobre esta tierra purificada. Y podremos levantar casas y vivir, hermano querido, por toda la eternidad. Ven, Señor Jesús. El Espíritu y la novia, dice la Biblia, dicen ven. ¿Alguien quiere que Jesús regrese a esta tierra? Voy a preguntar otra vez. ¿Alguien quiere que Jesús regrese a esta tierra? Que el nombre de Jesús sea bendito. Porque el Señor mismo, gloria a Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Alguien quiere vivir ya en casa? A ver, yo sé que tú estás cómodo, pero la casa que vives, el carro que guías, el trabajo donde funcionas y laboras, no te lo vas a poder llevar al cielo. Lo único que podremos llevar al cielo es gente. Ninguna otra cosa podremos llevar. Y hay un ser amado a tu lado que necesita tener esperanza, que después de la muerte, mi querido hermano, hay esperanza. Y dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, y reinarán, ayuda a mi iglesia, por los siglos de los siglos. Y los que crean, ¿qué van a decir? Ven, Señor Jesús. Dile al que está a tu lado, hay esperanza, díselo, hay esperanza, hay esperanza. Hermanos queridos, hace muchos meses atrás, aproximadamente un año y unos meses, frente a la mina San José, allá en Chile, el pastor Carlos Parra, un ministro adventista del séptimo día que predica este mismo mensaje porque lo cree y ministra a esta iglesia que lo cree, llegó a las colinas donde en las entrañas de la tierra se encontraban 33 hombres. En las funciones de mineros algo había fallado y habían tenido que quedar enterrados en las mismas entrañas de la tierra, sin ningún camino de escape y sin ninguna salida. Las semanas empezaron a pasar, pero el pastor Carlos Parra no tan solo estableció un lugar allí cerca de la mina de San José, sino puso un tremendo letrero donde decía: seguimos orando por los mineros, porque el que conoce a Cristo tiene esperanza. ¿Alguien dice amén a eso? Y le decía a la gente: no se preocupen. Y uno de los mensajes que daba el pastor Carlos Parra, nuestro colega, en la proclamación del evangelio era: y si fallecen, hay esperanza. Y los demás lo miraban y decían: pero Señor, mire, todos aquí quieren. Las familias habían acampado. De verdad que la media y la televisión, la prensa escrita, radial, habían puesto toda su atención y todo el esfuerzo en esa tremenda noticia de esos 33 mineros. Más de uno de ustedes, al igual que yo, vimos la transmisión específica en las ocasiones donde se lanzaban esfuerzos dentro de la tierra a ver qué iba a pasar. 2 de ellas fallaron. Y seguían pasando las semanas y seguían pasando las semanas. Y aquí yo le estoy trayendo, hermano, fotos fidedignas del pastor Parra que mantenía la esperanza. Si Cristo está vivo, hay esperanza, pero añadía: si uno de ellos fallece, también hay esperanza.
Y el pastor sabiamente un día dijo, la palabra de Dios tiene que llegar a las entrañas de la tierra. Y por un angosto tubo, el pastor Carlos Parra lanzó unas Biblias pequeñitas por ese tubo, donde por un momento y por muchos días le dieron comida a esos hombres. Mantuvieron inclusive comunicación con la superficie exterior. Así que la Biblia llegó a donde estaban esos 33 hombres. Y no tan solo llegó la Biblia, sino llegaron algunas cartas de sus seres amados y cartas inclusive escritas a puño y letra del pastor Carlos Parra, que le decía a esos hombres que estaban metidos allá abajo, hay esperanza en Cristo. No se rindan, confíen en Él. Hermano, yo no sé si hay alguien aquí que quisiera vivir una circunstancia como esa. Pero esto no es una película, algún día lo será. Esto no es una historia de ficción, eso nosotros lo vimos en este tiempo. La insensibilidad de nuestros días nos ha hecho olvidar esto. Pero estos hombres recibieron la Biblia y un día de las entrañas de la tierra subió una carta. Una carta que yo he traído delante de ustedes, escrita por José Ricardo Ojeda, y que quiero leer para que ustedes vean. Dice: Pastor Carlos Parra Díaz, de aquí abajo le saludo a usted y a su familia por sus oraciones para nosotros los 33 mineros. Te contaré que aquí estamos todos tranquilos y sé que Dios, el Todopoderoso, nos ha protegido desde el primer día que pasó todo esto. Contaré que aquí se ora a las 12 p.m. todos los días. De acuerdo a esto, aquí hay de todo credo y religión. Todos somos hermanos en Dios. Me cuesta un poco escribir. Se siente algo dentro de mí que es difícil pensar. Si Dios nos ha dejado con vida es porque algo nos tiene preparado para cuando salgamos. Aquí hay mucho tiempo para pensar. Aquí hay mucho tiempo para orar. Sigue diciendo la carta. Hace descansar. Solo Jesús nos hace descansar. De tal manera que nuestra pesada carga se convierte en algo ligero y fácil de llevar. De esta manera se abre un panorama lleno ¿de qué? Se abre un panorama lleno ¿de qué, iglesia? De esperanza, donde las aflicciones se tornan en un futuro consolador. Se despide de usted y de toda su familia, José Ricardo Ojeda, corazón de minero. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, vimos el momento, y aquí estamos viendo los momentos cumbres, cuando estos hombres subían en esa cápsula. Cada uno de ellos con esa pequeña Biblia en sus manos y una camiseta que la Iglesia Adventista del Séptimo Día le había entregado. La gran mayoría de ellos, jóvenes y mayores, se fueron arrodillando. Decidieron dejar toda una historia abajo y subir con su Biblia en la mano, sabiendo que de ese libro, en aquella terrible cueva, habían alcanzado esperanza. La pregunta para ti hoy es: ¿y si a ti te hubiese tocado estar en esa cueva? Estoy más que seguro que más de uno de nosotros nos hubiésemos acordado de Dios al instante. Pero en esta hora, yo no deseo que ninguno de nosotros tenga una experiencia así. Inclusive ni yo quisiera tener una experiencia tan extrema. Pero lo que sí anhelo en esta hora es que sepamos, mis queridos hermanos, que nuestros seres amados que han descansado en Cristo
se levantarán en primer lugar. Yo tengo la certeza. Y si lo he dicho en tantas ocasiones, ¿por qué no pronunciarlo hoy? Lo he dicho en diferentes lugares. Tengo la certeza de que aquel día, cuando aquella hermosa ceremonia de ordenación concluía aquí el sábado en la tarde, cuando recibí el abrazo de mi padre, la felicitación, su bendición en saber que su hijo ahora pasaba al frente de la proclamación del evangelio como un ministro ordenado. Tengo la certeza de que aquel próximo día domingo, al celebrar nuestro hermoso Día de los Padres, y después de separarme de él, cuando un avión llevaba a toda mi familia, hoy aquí presente, lo llevaban hasta San Juan, y yo recibí la noticia de que mi padre a sus 54 años, un ataque cardíaco le había privado la vida. Yo tengo que decir en esta noche que tengo la certeza de que cuando Cristo abra el cielo, mi Padre se levantará de entre los muertos y viviré con Él por toda la eternidad. Pero le voy a decir lo que mi papá me va a decir a mí cuando me vea. Ustedes dirán, pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Cuando mi papá y yo nos abracemos, y nos abracemos toda la familia, mami, papi me va a decir, qué linda fue la ceremonia de ordenación. Porque aunque ha descansado ya por varios años, tengo la certeza de que cuando abra los ojos, para él lo que fue un sueño. Y va a abrir los ojos y va a decir lo que dicen en la iglesia, lo que leí en mi Biblia, lo que creí en mi corazón, era verdad. Jesús regresó. Y ahora para siempre viviremos todos juntos. Antes de que te mueras, tienes que tomar una decisión. Y mi papá la tomó. Y hoy me da la tranquilidad de decir que murió en Cristo. Y se levantará en Cristo. Y vivirá con Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? Pero mi tranquilidad es porque tomó la decisión antes de fallecer. Hoy, dice la Biblia, es el día de salvación. Porque el día cuando el cielo se abra ya será tarde. Finalmente, si tenemos que descansar, la Biblia me enseñó que los muertos nada saben. Así que allá abajo, en esa tumba, tampoco podrás tomar la decisión. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. ¿Alguien dice amén? Y yo quiero que tú te pongas en pie junto conmigo. Y yo te estoy invitando a ponerte de pie ahora, en este mismo instante. Y yo no sé cuántos de ustedes se atreven a caminar al altar y decirle al Señor, Señor, hoy estoy vivo, hoy escuché tu palabra, hoy leí tu palabra, y para ser bienaventurado, hoy quiero guardar tu palabra. Porque bienaventurado es aquel que la oyó, que la leyó y que la guarda en su corazón. ¿Habrá alguien aquí vivo? Porque como los muertos nada saben, los muertos nunca me van a escuchar predicando. Pastor, los muertos nunca te van a escuchar predicando. Predícale a los vivos. Si hay alguien aquí hoy vivo que no sabe lo que va a pasar. Aquel día mi papá en el primer banco no sabía lo que iba a pasar. Nosotros, su familia al lado de él, tampoco sabía lo que iba a pasar. Yo nunca me imaginé que el primer funeral como ministro ordenado era el de mi padre. Yo no sabía lo que iba a pasar. Pero de algo sí estoy seguro, de que los que creen en Cristo, no importa lo que pase, saben lo que va a pasar. Y yo sé hoy que el cielo se va a abrir y que los vivos que descansen en el Señor
tendrán el privilegio de resucitar en primer lugar. Y nosotros, como decía Pablo, que creía que Cristo venía en sus días, decía, y nosotros, porque Cristo viene en mi tiempo. Eso era lo que creía Pablo. Y nosotros que quedemos vivos. Por eso es que Pablo escribe eso. Yo también creo que Cristo viene en mis días. Cristo está a las puertas. Cristo ya está a las puertas, iglesia. Yo creo que en mis días, cuando Jesús venga y recibimos a Jesús en el aire, yo que tengo esa certeza, tengo la esperanza de que pase lo que pase, tomé mi decisión cuando estaba vivo. ¿Habrá alguien aquí vivo que quiera pasar al altar y decirle, Señor, hoy estoy vivo, hoy voy a usar mis piernas, hoy voy a caminar hasta el altar, hoy quiero decidir por ti? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero? No, pastor, ya yo lo decidí. Gracias por volvérmelo a repetir. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. El día de ayer ya pasó. El de mañana no sabemos si vendrá. Hoy es el día de salvación. ¿Quién es el primero que quiere decirle al Señor, Señor, gracias? Yo quiero certificar mi fe contigo en el altar. ¿A qué estás amarrado? Voy a repetirlo una vez más. ¿Hay alguien aquí que está agradecido por la esperanza en Cristo? Muévanse y díganle al Señor, gracias Señor. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga. Dios te bendiga. No lo hagas por mí. Oye, yo voy a pasar porque el pastor está llamando, no. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé lo que va a pasar el día de mañana. Pero recuerdo una campaña donde luego de aquella campaña asistí a una funeraria. Y entre los testimonios una señora se levantó. Y mientras todos lloraban por la ausencia de ese joven, una mujer se paró. Esto fue en la Iglesia de las Virtudes, allá en Río Piedras, Puerto Rico. Un joven llamado alias Gongi había sido asesinado aquella madrugada. Pero solamente aquella señora testificó de que Gongi aquel día llegó a la iglesia. Y fue el muchacho con una gorra que pasó al altar. Y hermanos queridos, eso cambió la experiencia amarga en una experiencia de esperanza. Un muchacho que se había criado en nuestras escuelas, que había elegido jóvenes por amigos que no debía elegir. Pero aquella noche, cuando el predicador llamó, pasó al altar y le dijo al Señor, gracias Señor. Yo no sé qué encuentro tuvo Gongi con el Señor. Pero aquella noche la recordamos como el día, los que le conocimos. No como el día cuando Gongi perdió la vida, sino como el día cuando decidió pasar al altar y entregarse a Jesús. Por eso es que yo te lo estoy diciendo a ti. Yo no sé cuán conectado tú estás, pero siempre hay bendición cuando pasamos al altar. ¿Habrá alguien más? ¿Será que en medio de nosotros hay alguien que no ha tomado su decisión por Cristo? Los pastores de esta iglesia, unidos, te hemos llamado. Mañana va a haber una ceremonia especial. Todo aquel que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Mas el que no creyere ni fuere bautizado será condenado. Toma tu decisión por Cristo. ¿Será que hay alguien más que se quiera acercar al altar? Yo quiero que estas personas lindas pasen por aquí. Quiero verlos cerca. Vénganse por aquí, no se me queden en el pasillo. Vénganse por acá, acérquense. Hay alguien más que necesita ver ese pasillo abierto. Entiendan eso, miembros de iglesia. El pasillo tiene que estar abierto. Alguien necesita pasar. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga. Voy a orar. Y después de orar, quisiera que la iglesia cante. Porque un día, ¿alguien lo cree? ¿Sí o no? Un día, ¿alguien lo cree? ¿Sí o no? Un día, el cielo se va a abrir y estaremos con Cristo para siempre. Oremos. Querido Padre,
Aquellos que han llegado al altar, bendícelos. Aquellos que han quedado en sus lugares en este recinto sagrado, bendícelos. Bendícenos a todos. Pero algo te suplico, Señor, que nuestra vida esté escondida en Cristo Jesús. Que cuando el cielo se abra y veamos al bendito Hijo de Dios aparecer en las nubes, sea que hayamos llegado al descanso, resucitemos entre los primeros. Y si estamos vivos, podamos recibirte en el aire y vivir contigo para siempre. Gracias porque me das la seguridad a través de tu palabra de presentar este mensaje. Lo creo, yo lo creo, porque lo dice la Biblia. Bendice, Señor, a todos los que con tristeza o con dolor acuerdan sus seres amados. Pero dale, Señor, la oportunidad de llorar con esperanza, porque hay esperanza en Cristo Jesús. Gracias por la bendición de tu palabra una vez más. En el nombre y por la sangre del que viene y no se tarda, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Regresen a sus asientos, quédense de pie, iglesia. El grupo de alabanza nos va a dirigir con esa hermosa melodía. Un día, regresen a sus casas bendecidos en el nombre de Jesús. Día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida el ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día llevaronle al monte Calvario, un día enclavaronle sobre una cruz, sufriendo dolores y pena de muerte, expiando el pecado, salvóme Jesús. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día dejaron su cuerpo en el huerto, 3 días en paz reposó de dolor. Velaban los ángeles sobre el sepulcro, de mi única eterna esperanza el Señor. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó. Habiendo Jesús ya la muerte vencido, a estar con su Padre en su trono ascendió. Vivo me amaba,
sepulcro mi mal enterró, resucitado Él es mi justicia, un día Él viene, pues lo prometió. Les invito a orar. Amante Padre Celestial, cuántas gracias te damos por el mensaje de tu palabra, porque ahí está la verdad, porque en ella encontramos esperanza para nuestros corazones sufrientes, porque ahí podemos hallar gozo, alegría y fuerza para seguir en este mundo, porque sabemos que más allá de la muerte hay esperanza de una vida mejor cuando Cristo venga. Por eso pedimos, Señor, que este mensaje de esperanza nunca se borre de nuestras mentes, que llegue a lo más profundo del corazón, que podamos aceptarlo y creerlo y predicarlo a otras personas. Bendice a cada uno de aquellos que hoy nos hemos puesto en pie y venido aquí delante para tomar la decisión de agarrarnos de esa esperanza y perseverar en ella hasta que Jesús venga. Bendice a cada hermano, a cada amigo presente. Acompáñanos con bien hasta nuestros hogares para que mañana podamos regresar a disfrutar también de tu palabra y de toda la programación. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.